Nuevamente, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. En nombre de la Universidad de California, Los Ángeles, a través de su Departamento de Español, Portugués y del Colegio de Jalisco, les doy la más cordial de las bienvenidas al Congreso de Metamorfosis Mexicana, 200 años de cambios literarios y culturales. El día de hoy nos encontramos en esta mesa para dialogar en esta increíble mesa titulada Historia, Presencia, Resistencia y Perspectiva de Pueblos Originarios. El día de hoy van a participar Angélica Banner, Adelaida Esparza Ramaluna y Gabriela Cruz, quienes tienen para compartir el día de hoy interesantes propuestas de investigación que están en formación, pero también que bueno, nos van a compartir este gran universo sobre la literatura, la filosofía y también aspectos socioculturales en esta crisis civilizatoria como los procesos migratorios. La dinámica del día de hoy va a ser la siguiente. Cada una de ustedes las voy a presentar antes de darles la palabra y cada una de ustedes tendrá alrededor de 20 minutos. Yo les haré saber 3 minutos antes de que acabe su tiempo. Les voy a mandar un mensajito por Zoom para que estén atentas de esta... que se nos está agotando el tiempo. Y bueno, la finalidad es que también quienes nos están viendo a través del Facebook del Colegio de Jalisco en esta modalidad híbrida y que también quienes están aquí conectados en Zoom pues nos compartan sus comentarios y sus preguntas. Esto lo haremos al final de la participación de cada una de ustedes. Comenzaré sin mayor preámbulo, pues leeré la reseña de Angélica Belén Barner. Angélica Barner es investigadora de letras indígenas de México y se centra en revistas literarias zapotecas. A través de las revistas explora temas de identidad indígena, subjetividades, lenguaje, política y redes intelectuales. Este año es investigadora en el programa de American Indian Studies de la Universidad de Illinois Urbana. Recibió su doctorado del Departamento de Español y Portugués en la UCLA en el 2024. El día de hoy presentará la ponencia Explorando Zapotequidad y Mexicanidad a medio siglo, la filosofía zapoteca. Bienvenida. Hola, buenas tardes, creo. ¿Se escucha bien? Porque yo todo este tiempo escuché Hola, como un eco. buenas tardes, creo. Oh, dame un momento. Ah, ok, creo que ya. Creo que era mi computadora que tenía el Facebook Live abierto de hace rato. Bueno, muchas gracias. Como dijo Fabiola, soy Angélica Warner. Soy postdoctorado aquí o postdoctorada aquí en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Estoy en el Midwest ahora. Y puedo compartir mi pantalla para compartir mi PowerPoint, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ok. Bueno, voy a empezar entonces. Voy a poner también mi timer para que no me pase tiempo. Pero hoy les quiero compartir un poco sobre un tema que salió de mi tesis doctoral. Em, no me enfoqué como en este artículo específicamente para mi tesis, pero salió de mi tesis. Entonces, a ver, para continuar. Em, Solamente para darles un poquito de información sobre mi tesis, escribí sobre 3 revistas literarias zapotecas del Istmo de Tehuantepec, publicadas en la Ciudad de México, en Juchitán y hasta en la ciudad de Oaxaca, de como 1930 hasta 1990.
Y ahí aparecieron estos dos escritores zapotecos, uno creo que más conocido, Andrés Enestrosa, y otro Gabriel López Chiñas, en esta primera revista que era periódico. Y ahí escribían sobre, o escribieron sobre Guelaguetza y sobre Genda y sobre los Binigulazá o los zapotecos viejos, como de la antigüedad. Y entonces, mientras yo estaba explorando estos temas, fue como llegué a este artículo publicado por Gregorio López y López en la revista Filosofía y Letras de la UNAM. Am, y creo que lo que me llamó la atención es que estaban publicando, Gregorio López y López estaba publicando sobre esos conceptos. Mientras otros escritores mexicanos más reconocidos aún estaban publicando sobre lo mexicano. Am, entonces les voy a compartir un poco sobre este intelectual zapoteco que no publicó en las revistas que yo eh, investigué, pero que sí escribió artículos importantes para el desarrollo de la filosofía zapoteca y que estaba publicando al mismo tiempo y en la misma revista que el grupo Hiperión. Y para darles un poquito de contexto, los escritores son de esta región que se ve aquí abajo, verde, del Istmo, de Juchitán, que creo que es reconocido por su poesía contemporánea, pero pues desde el principio del siglo XX estaban publicando sobre filosofía. Y para repasar brevemente mi presentación, voy a hablar brevemente sobre el grupo Hiperión, Octavio Paz y el laberinto de la soledad, y luego ya me voy a enfocar en Gregorio López y López, y también les voy a compartir un poco sobre Macario Matus, Víctor de la Cruz y Juan Carlos Sánchez Antonio, que también son intelectuales zapotecos o eran intelectuales zapotecos que también estuvieron investigando estos conceptos filosóficos ya después de Gregorio López y López. Um, a ver. Y entonces, desde finales de la década de 1940 hasta la década de 1950, el grupo Hiperión se enfoca en pensar sobre mexicanidad o lo mexicano. Y hasta el momento, el libro más trascendental sobre el hombre mexicano, o hasta ese momento, el libro más trascendental sobre el hombre mexicano era El perfil del hombre y la cultura en México, publicado por Samuel Ramos en 1934. Este libro se enfocó en una inferioridad del hombre mexicano y, al contrario, el grupo Hiperión trató de arrojar una luz positiva sobre la mexicanidad y en pensar sobre el hombre mexicano y a contribuir a la filosofía de la humanidad en general. Y su trabajo inspiró varios ensayos y publicaciones sobre el tema en los años que estuvo activo el grupo. Aquí voy un poco atrasada con mis eh, diapositivas. Pero ese mismo año, Octavio Paz, o por ese mismo tiempo, Octavio Paz publicó su influyente El laberinto de la soledad en 1950, donde también reflexionaba sobre México y la identidad mexicana. Y la influencia de Paz en los debates sobre la identidad nacional no puede exagerarse, aunque todavía se debate si reforzó ciertas ideas, como sobre el mestizaje o la figura de Malintzin. Pero independientemente de eso y de cómo se lea Paz y El laberinto de la soledad, la influencia de su colección de ensayos es clara y marca un momento culminante conceptual y estilístico en la construcción del mito de lo mexicano. Y aquí cito a Parra. Para mi argumento, simplemente deseo destacar el impacto que tuvo el laberinto en el México de los años 50 y el enfoque en el imperio azteca que tenía Paz y aquí cito al profesor Van Delden, con otras culturas indígenas como secundarias en su relato. Y este enfoque podría ser una de las fuerzas impulsadoras detrás de que estos intelectuales zapotecos que no pensaban en lo mexicano, sino en lo zapoteco, y en el papel que los zapotecos también tuvieron en la historia nacional.
Y para trazar el desarrollo de la filosofía zapoteca, les quiero enseñar estos libros y periódicos y revistas que consulté. Aquí pueden ver cómo varios intelectuales, casi todos del mismo círculo, estaban trabajando este tema, aunque antes de López y López no estaban nombrando o categorizando sus investigaciones como filosofía. Entonces, como este libro de Gabriel, los libros de Gabriel López Chiñas y de Andrés Enestrosa estaban considerados como folclóricos, como historias y leyendas indígenas, pero no como filosofía. Y ya después de Gregorio López y López empieza a cambiar un poco, especialmente cuando entra Víctor de la Cruz a la escena y él hace su doctorado sobre estudios mesoamericanos en la UNAM. Y creo que de su tesis sale este libro, El pensamiento de los Binigulasa, en donde explora el tiempo, el calendario, historia, arqueología, muchos temas. Es un libro muy grande. Am, Y para mi investigación yo estaba enfocada eh, eh, en el espíritu, en comunidad y en el tiempo. Eso era lo que a mí me interesaba para mi tesis y eran temas pues que encontré en todos estos textos. Ahora para pasar a Gregorio López y López, según Sánchez Antonio, nace en Juchitán, Oaxaca y se va a la Ciudad de México pronto después de terminar la primaria. Ya en la Ciudad de México continúa con sus estudios hasta recibir el grado de maestría en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Primero publica en pos de una filosofía zapoteca en 1947 en la revista Filosofía y Letras y su artículo aparece con el de Leopoldo Sea, que publica la filosofía mexicana en el siglo XIX. Ya después publica la filosofía de los zapotecas en 1955. Am, y a la misma vez que él publica ese artículo, también Miguel León Portilla publica Existencia histórica de un saber filosófico entre los nahuas. Entonces, solamente les quiero recalcar cómo están estos pensadores pensando temas similares, ¿verdad? Al mismo tiempo, aunque Gregorio López y López no es tan conocido. Y aquí les enseño la tabla de contenidos. López y López continúa con sus investigaciones sobre la filosofía zapoteca, pero vale la pena subrayar cómo cuando publica su primer artículo dice que hasta este tiempo, cito, no hay una filosofía zapoteca estrictamente, pero con su investigación intenta poner las bases para poder continuar elaborando y sabemos que sí lo hace con su otro artículo en la misma revista y al final con su tesis de maestría. Y ahora para pasar a estos conceptos que les interesaba a ellos, mientras escribió bastante, creo que ese concepto es uno de los más importantes en la cosmología o cosmovisión zapoteca, y es lo que usa él y lo que usan otros intelectuales ahora para decir o explicar cómo se organiza y se piensa la filosofía zapoteca. Em, y yo estaba investigando este concepto de Genda o Gela o Kela, porque estaba viendo cómo los intelectuales zapotecos estaban defendiendo el concepto del espíritu o definiendo el concepto del espíritu. Y parecía que los intelectuales estaban escribiendo sobre el espíritu porque estaban leyendo a José Enrique Rodó y a José Vasconcelos. Pero creo que después de mi investigación, pues vi que también estaban pensando en la cosmología zapoteca y hay una relación entre el espíritu y este concepto de Genda. Y pueden ver aquí, eh, cito la noción absoluta y total, la más profunda y universal, la más abstracta y general que han sido capaz de concebir los zapotecos o
Vinigulasa es precisamente la noción metafísica del ser. Gela, Gela o Genda, que abarca y reduce así todas las demás nociones, que sustantiviza los verbos y los adjetivos y pone en abstracto lo concreto. Incita en todas las cosas e implícita en todos los conocimientos. Inmanente a las cosas, las hace posibles, trascendental a los conocimientos, los constituye y fundamenta. De ahí que no solo significa ser, sí que también esencia, sustancia, espíritu, alma, virtud, ponencia, etcétera, etcétera. Perdón, estoy viendo los mensajes. Am, a ver. Sí, entonces, después de leer pues, su tesis y sus artículos, empecé a aprender más sobre este concepto y sobre esta relación entre Genda y el espíritu. Y básicamente, de acuerdo con la filosofía zapoteca, todo lo que existe en el mundo tiene Genda o Kela porque viene de eso. Entonces eh, también significa oscuridad y es una oscuridad de donde nace todo. Entonces hay como este entendimiento de que todo lo que encontramos aquí en la tierra tiene espíritu. Y ahora para pasar al segundo concepto que me interesó, que estaba buscando, este concepto de, él lo escribe como Guelaguetza, a lo mejor ustedes lo conocen como Guelaguetza, que ahora pues se celebra en Oaxaca, que ha sido apropiado por el Estado. Pero en estos textos, desde pues 1930, este de 1947, encontramos este concepto como algo importante para los zapotecos y es más que nada una forma de vivir. Am, y López hasta afirma que es lo que hace a los zapotecos zapotecos. Y dice, ser vinigenda o persona, ser goki o señor, es ser poseedor de Guelaguetza o dignidad. Guelaguetza es el sello distintivo de la moral gulaza, que son los zapotecos. Es la vestidura blanca de quien quiere ser partícipe de la gloria verdadera de Coquiviani. Gesa es medida moral de Vinigulasa. Y salto aquí hasta abajo. Ofrenda de amor más bella, esto es Guelaguetza. En ella se resume toda la sabiduría de Vinigulasa. Sí, entonces con estos textos, pues fui aprendiendo cómo eh, estaban pensando Guelaguetza y en los textos que encontré en las revistas que sí fueron el centro de mi tesis, ahí también unos escritores estaban tratando de usar Guelaguetza como una forma de organizarse políticamente. Entonces estaban escribiendo de Guelaguetza como una tradición que habían practicado desde siempre, pero también tratando de pensar cómo podían usarla para organizarse políticamente. No especificaron como si fuera del Estado, con el Estado, ¿verdad? Independientemente, pero sí estaban pensando de esta idea. Y otra vez, para regresar a la relación que tienen estos artículos con los escritores y las revistas que yo investigué, esta es la bibliografía de Gregorio López y López de este artículo que publicó. Y como pueden ver aquí que tengo subrayado, él consultó el Tonalámatl zapoteco de Wilfrido C. Cruz, que ven aquí en la esquina, consultó Oaxaca Recóndita, otra vez de Wilfrido C. Cruz, que era otro intelectual zapoteco, Los hombres que dispersó la danza de Andrés Enestrosa y Vinigulasa de Gabriel López Chiñas. Entonces hay esta influencia y esta relación entre estos libros que se consideran como leyendas o cuentos de Juchitán, dice ahí bajo Vinigulasa, que no son considerados filosofía, ¿verdad? O cosmología, pero que son consultados por Gregorio López y López para desarrollar estas ideas filosóficas de los zapotecos.
Y eso es algo que me pareció súper interesante porque em, creo que abrió como cuestiones sobre cómo consideramos el conocimiento indígena, ¿verdad? A veces, y creo que pues más en el pasado, creo que ahora está cambiando, pero a veces era como considerado solamente, como dice aquí, cuentos o leyendas y no como conocimiento. Em, sí. Y luego solamente para compartir un poco, eh, creo que lo que hizo Gregorio López y López, aunque no es muy conocido, sí influenció a los intelectuales que ya vinieron después de él, como por ejemplo Macario Matus, que fue el que creó Nezakubi, y en estas revistas él también estuvo pensando de cómo organizarse políticamente desde su cultura zapoteca. Entonces habla de eh, conceptos que yo entendí como Guelaguetza, aunque no usa la palabra, pero comparado con lo que estaba escribiendo Gregorio López y López, creo que estaba muy influenciado por esta idea de Guelaguetza. Y aquí tienen el ejemplo del artículo que escribe de cómo tienen que apoyarse a sí mismos como comunidad, no pensar en el individuo, pero sino en la comunidad. Entonces se ve ahí la influencia muy grande. Luego aquí ese es el libro que mencionaba de Víctor de la Cruz, El pensamiento de los Vinigulaza. Él ya se enfoca en cosmovisión, religión y calendario. Y aquí ya como ven arriba, ya, sí es considerado como antropología, historias, lenguajes y sociología. Y eso también creo que tiene que ver porque con que Víctor de la Cruz pues hizo su doctorado en la UNAM y escribió su tesis doctoral y este libro es basado en esa tesis, entonces ya como que cambió la clasificación, creo también por esa relación que tuvo con la universidad y con estos centros de investigaciones como CIESAS también. Entonces aquí se ve este cambio. Y luego ya para terminar, este último profesor que está trabajando sobre este concepto, el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, que está escribiendo la filosofía de los zapotecos en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que debería de salir su libro este año. También está pensando estos mismos conceptos ya también como filosofía. Y eso es todo lo que tengo. Aquí están mis referencias. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias, Angélica, por tu exposición. Bueno, al final ya tendremos algunos comentarios, pero bueno, no hay que perder de vista la importancia de la filosofía de los vinigulasa o de los vinizá, como se les conoce actualmente. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos la participación de Adelaida Esperanza Rama Luna. Ella está iniciando su tesis sobre la migración purépecha y su producción cultural a través de la literatura, el cine y las estaciones de radio comunitarias. Específicamente, está interesada en explorar cómo las leyes neoliberales y el crimen organizado ha afectado el empleo agrícola en Michoacán y provocado olas de migración indígena interna y externa fuera de las comunidades rurales. En este sentido, busca rastrear la diáspora en Estados Unidos y las formas de resistencia en los pueblos indígenas. Eh, Ella es Adelaida Esparza Rama con la ponencia Los que resisten, explorando la migración purépecha de Cherán a Estados Unidos. Adelante, Adelaida. Sí, muchas gracias. Deje compartir pantalla. Perfecto, sí pueden ver, ¿verdad?
Ok, muy bien. Hola a todos. Muchas gracias por venir y buenos días, buenas tardes a los que están en México. Me llamo Adelaida Rama y soy estudiante de doctorado aquí en el Departamento de Español y Portugués en la UCLA. Y hoy voy a estar presentando una parte de mi investigación que se enfoca específicamente en la migración purépecha de Cherán, Michoacán, hacia los Estados Unidos. Mi presentación se centra en la literatura que abarca los relatos etnográficos y testimonios de los migrantes purépechas de Cherán, Michoacán, publicados al principio del siglo XXI. Esta época se vio evidentemente afectada por la implementación de leyes y políticas neoliberales en las décadas de los 80s y de los 90s en México y en todo el mundo. En el caso de México, acuerdos neoliberales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrieron oportunidades para el intercambio e importación de bienes, productos agrícolas y cultura estadounidense al país. De este modo, aumentó la dependencia de México de la economía estadounidense y se vieron desplazados los campesinos mexicanos del sector agroindustrial. La posición de Michoacán en medio de estos movimientos neoliberalistas se vuelve central para entender la migración purépecha que le siguió, especialmente cuando se considera el papel vital de Michoacán en el sector agroindustrial de México. De hecho, la producción progresiva de aguacates, moras y madera del estado ha atraído la atención del Estado mexicano, las empresas extranjeras y las redes del crimen organizado. En medio de este cambiante panorama económico y político, la obra literaria analizada en esta presentación sigue las secuelas del neoliberalismo en Michoacán, especialmente en relación con Cherán, un pueblo purépecha que está localizado o ubicado en la región sierra del estado. Entonces, quiero tomar un momento para ubicar visualmente al estado de Michoacán para así darnos una idea más clara de dónde está Cherán. Michoacán está ubicado en el lado occidental de México y es vecino de Guerrero y de Jalisco. Y estos son algunos lenguajes indígenas más hablados en el estado: el purépecha, el náhuatl y el mixteco. El día de hoy específicamente me voy a enfocar en el pueblo de Cherán, que está localizado aquí. Y el pueblo de Cherán está ubicado en la zona montañosa de Michoacán, en la meseta purépecha. Es parte de la región Sierra. Y las regiones purépechas son 4 y pueden ver aquí que tengo la bandera purépecha. Podemos ver que el azul significa o representa el lugar del lago. El morado representa la ciénega de Zacapu. El amarillo representa la cañada de los 11 pueblos y el verde representa la meseta purépecha, que es donde está Cherán. Antes de comenzar, también quiero señalar la cronología de eventos neoliberales que sucedieron en México al final del siglo XX, en los 80s y en los 90s. Y voy a estar hablando y clarificando un poco más estos eventos a lo largo de mi presentación, pero aquí pueden ver que tenemos el Plan Brady de 1989, el Tratado del Libre Comercio de América del Norte, la crisis del peso y Operación Gatekeeper, que es una ley que Estados Unidos puso como para detener la migración que había sucedido después de estos desplazamientos de pueblos. Y tenemos el texto que voy a estar analizando hoy en mi presentación, que se titula Crossing Over: A Mexican Family on the Migrant Trail. Y este fue publicado en el 2001, pero suceden los eventos desde 1996 a 1998. Entonces, sigo. Crossing Over se publicó por primera vez en el 2001, donde el periodista Rubén Martínez sigue la emigración de la familia Chávez, una familia purépecha de Cherán. El relato etnográfico de Martínez sobre la constante migración de la comunidad de Cherán a California, Wisconsin y Missouri, entre otros estados en los Estados Unidos, es uno de los primeros relatos literarios que examina de cerca la migración purépecha y la creciente influencia de las fuerzas globalizadoras en el Michoacán rural. Aunque Crossing Over se publica en el 2001,
Martínez viaja a Cherán en el 96, donde el autor ve los efectos inmediatos del neoliberalismo en Cherán a través de la crisis del peso mexicano del 94, resultado directo del Tratado de Libre Comercio. Con la creciente pobreza en todo el país durante esta crisis, Crossing Over nos muestra la migración rural e indígena que tiene lugar a medida que más y más purépechas comienzan a emigrar legal y ilegalmente en busca de trabajo. A su vez, Martínez problematiza el papel del neoliberalismo estadounidense en Michoacán, al tiempo que explora las complejidades de la migración, mostrando que, si bien las fuerzas globalizadoras han obligado a los cheranenses a abandonar su tierra, los migrantes siguen siendo capaces de cultivar sus raíces y logran transformar Cherán. En el prólogo de su libro, Martínez ofrece un análisis histórico de Cherán y su economía. Dentro de estas páginas destaca la importancia de la madera como recurso en el pueblo, dado que la composición agraria de Cherán se basa en sus tierras comunales boscosas que albergan pinos y encinos. Así, Martínez subraya cómo la economía de Cherán depende en gran medida del cultivo y la tala de madera, un factor que sigue siendo cierto hoy. Sin embargo, después de llegar a México tras la crisis del 94, Martínez enfatiza que la economía basada en la madera de Cherán está, cito, hecha trizas, empujando a hombres y mujeres de Cherán a emigrar fuera del país a lugares como California, Arkansas, Wisconsin y Carolina del Norte, entre otros estados. Aunque la obra de Martínez se compone principalmente de testimonios de migrantes, el autor entrelaza sus narraciones con información sobre el clima político de México. De hecho, en las primeras páginas del libro, el autor atribuye el aumento de inmigración indígena en México al surgimiento del neoliberalismo estadounidense en el país. Este sentimiento resuena con el análisis de antropólogo y historiador David Harvey de la crisis del peso mexicano en Breve Historia del Neoliberalismo. Allí, Harvey subraya el Plan Brady de 1989 como el principal culpable de la crisis de México. Respaldado por el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Plan Brady pretendía ayudar a los países en desarrollo a reestructurar sus deudas insostenibles. Sin embargo, Harvey sostiene que los países se acogieron a él, cito, también tuvieron que tragarse la píldora envenenada de las reformas institucionales neoliberales. La crisis del peso en México en el 95 fue un resultado predecible de ello. Es importante tener en cuenta la influencia neoliberalista estadounidense en México después del Plan Brady del 89, perdón. Después de todo, en los años siguientes, México comienza a firmar acuerdos como el Tratado de Libre Comercio en el 94, que abre las fronteras del país a nuevos productos, pero al mismo tiempo obliga a los agricultores indígenas a combatir con la agroindustria estadounidense. En medio de esta crisis económica, Crossing Over se centra en el impacto que estas reformas neoliberales tienen en los pueblos indígenas de todo el país. Así lo señala Martínez, y cito, luego estaban los más pobres de los pobres, los indios que vivían en las provincias, muchos de los cuales se habían convencido que, ante tal adversidad, la revolución era el único recurso, eso o cruzar la frontera. Aquí, Martínez hace referencia al levantamiento de los zapatistas en Chiapas en el 94 y señala las dos opciones que los pueblos indígenas encontraron ante el neoliberalismo, la revolución o la migración. En el caso de los cheranenses, claro, un poco la cara. Aunque a veces la migración se considera como una acción dolorosa de desarraigo de la tierra natal, Crossing Over complica esta idea y presenta las complejidades de la migración. Por un lado, Martínez transmite el dolor y la violencia que viven los purépechas a lo largo de su viaje, como la muerte, la violencia fronteriza, la separación familiar, y en el caso de los migrantes indígenas, la separación de su pueblo, su lengua y su cultura, y la discriminación tanto por parte
de los estadounidenses como de los latinos no indígenas en México y Estados Unidos. Sin embargo, Crossing Over también ilustra otra narrativa que no se discute tan a menudo, como la migración y a su vez los migrantes transforman y ayudan a su comunidad. En el caso de Cherán, Martínez destaca que las autoridades locales estiman que alrededor de un tercio de la población de Cherán viaja al norte cada primavera y regresa alrededor de la fiesta de San Francisco en octubre, trayendo de vuelta no solo dólares, sino lo mejor y lo peor de la cultura pop de los Estados Unidos. Durante la visita del autor a Cherán en el 96, el autor revela cómo la economía del pueblo depende de las remesas de los emigrantes que residen en los Estados Unidos, utilizando el dinero para celebrar la cosecha anual del pueblo y el Día del Santo Patrón. De hecho, a lo largo del libro, Martínez hace resaltar la creciente influencia de la globalización en el pueblo, desde la aclimatación a la cultura pop y la moda estadounidense hasta el creciente número de hombres y mujeres jóvenes que emigran a Estados Unidos en busca de trabajo. Además, para los migrantes purépechas de Cherán, la migración se ha convertido en un símbolo de rebeldía. Cuando Martínez entrevista al locutor local de Radio Sepur de Cherán, se llama Serrano, el locutor revela que mientras Cherán se ha convertido en una ciudad migrante influenciada por la globalización, la gente de Cherán se sigue arraigada a la cultura y tradición purépecha. Cito, su rebelión es la migración. A través de la migración pueden mejorar las condiciones materiales de sus vidas y también transformar su cultura. A través de la cultura, la gente crea su identidad, su sentido de lugar en el mundo. De acuerdo con Serrano, un pueblo conquistado puede recuperar su autoimagen mediante la búsqueda de lo que queda de la historia antes de la conquista, ya que no todo se ha perdido. Por lo tanto, a pesar de emigrar a Estados Unidos, los cheranenses pueden afirmar su identidad purépecha y a su vez pueden preservar mientras viven en la diáspora. Y bueno, para terminar, creo que la migración indígena es un tema emergente que plantea cuestiones y debates sobre la indigenidad, la latinidad y la diáspora. En México, la historiografía sobre Michoacán se centra principalmente en las cuestiones agrarias del estado, cómo las afecta, pero aún queda mucho por explorar sobre el pueblo purépecha, sus tierras comunales y su migración a través de Estados Unidos y México. Al analizar la producción cultural purépecha a través de la literatura, el cine, radios comunitarias, se puede ver la forma en la que los purépechas están resistiendo en sus pueblos y en la diáspora, manteniendo viva no solo sus tradiciones, pero también sus conocimientos y costumbres. Y también unos puntos de cierre para terminar. Creo que es importante destacar que el clima político y social de Cherán ha cambiado bastantemente desde que se publicó y se escribió este libro. Crossing Over se publica en el 2001. Martínez viaja a Cherán 10 años antes de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, en el 2006, lo que afectó totalmente el estado de Michoacán. Y Cherán en específico, ya que la economía maderera era tan importante o es tan importante en el pueblo, se ve amenazada a los principios de los años 2000 por el crimen organizado y por los madereros ilegales. Así que no es hasta el 2011 que mujeres de Cherán son las que encabezan la revuelta en contra de estos madereros ilegales. Y así es como Cherán se convierte en un pueblo indígena autónomo. Así que muchas gracias. Esta fue mi presentación. Gracias. Muchas gracias, bravo. Sí, aquí ya estamos con aplausos, ¿verdad? Aquí desde Zoom. Muchísimas gracias por tu ponencia y también por adherirte al tiempo para exponer esta gran problemática, ¿no? Que es de larga data y como bien lo mencionas, esta diáspora purépecha de migración hacia Estados Unidos. Bueno, al final también
ampliaremos comentarios y preguntas. A continuación, voy a presentar a Gabriela Cruz. Ella es estudiante del programa de doctorado del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California, Los Ángeles. Sus intereses de investigación se centran en los estudios de memoria y derechos humanos en productos culturales contemporáneos de las comunidades de los pueblos originarios del Cono Sur y Centroamérica dentro de contextos de posguerra y posdictadura. El día de hoy ella va a presentar una ponencia sobre los ruidos comunicativos en Yasnaya Aguilar, una mujer mije de Ayutla en la Sierra Norte de Oaxaca. Bienvenida. Ok, la pueden ver. ¿Se escucha todo bien? Sí, ok. Bueno, esta es una presentación muy breve sobre una mujer mije nacida en la Sierra Norte de Oaxaca. Ella es Yasnaya Elena Aguilar Gil. Quizás muchos de ustedes la conozcan, quizás algunos no, y por eso me parece importante hacer una breve introducción sobre quién es ella. Como les decía, es una mujer que nació el 16 de octubre del 81 en Ayutla, en la Sierra Norte de Oaxaca, en una comunidad mije. Ella también es licenciada eh, eh, en literatura y lenguas hispánicas por la Universidad Autónoma de México, en donde también cursó una maestría en lingüística. Actualmente ella se dedica a escribir, sobre todo en defensa de los idiomas de pueblos originarios que están desapareciendo. También tiene algunos colectivos, es activista y es una persona muy importante dentro de estas luchas, no solamente en México, sino también a nivel Latinoamérica. Em, el trabajo que presento hoy es un trabajo muy breve, sobre todo que se enraiza o se enfoca en un poco de análisis sobre un artículo que escribió Yasnaya, hablando sobre eh, las mujeres indígenas, la fiesta y la participación política. Entonces, Yasnaya parte de la fiesta de las comunidades de pueblos originarios y de muchos pueblos en México, como son las mayordomías. Y sabemos que las mayordomías, más allá de lo que es la fiesta religiosa, implican la organización de una fiesta en torno a la que se reúne la comunidad, ¿no? Eh, hasta esos días, durante la organización y el transcurso de una fiesta comunitaria, se despliega una red de personas, de estrategias que actualizan el entramado social. Y ella argumenta que hay abundante bibliografía antropológica y etnográfica sobre las fiestas de muchas comunidades indígenas que dan cuenta de lo evidente. Más la fiesta, más allá del mero acto festivo, sostiene la unidad de la comunidad y pone en escena los resortes y las estructuras de las que está hecha. Ella cita también a un antropólogo y luchador mije llamado Floriberto Díaz, que a finales del siglo XX describía la fiesta como uno de los pilares de la comunalidad. Por ejemplo, ella nos dice que en Ayutla, hasta antes del 2007, no podían llegar a ser presidentes municipales si no habían sido mayordomos al menos 2 veces, es decir, si no habían organizado una fiesta al menos 2 veces. Dice aquí que la fiesta es importante no solamente en las comunidades
de pueblos originarios, sino en realidad en todas las sociedades, ¿no? Tanto a nivel urbano, liberal o individual. Se necesita de una comunidad para poder organizar una fiesta. Yasnaya también nos presenta en este artículo la fiesta como resistencia. ¿Por qué? Porque está el rol del mayordomo como el orquestador principal de la fiesta. Y si un mayordomo hace una buena fiesta, bueno, se va a hablar bien de él y eso lo posiciona de una forma privilegiada para ser presidente municipal. ¿Por qué? Porque se da el reconocimiento social, pero ese reconocimiento social, aunque atañe directamente al mayordomo, el prestigio también se extiende hacia su familia, por supuesto, a la esposa, porque la esposa es quien está detrás de la organización de esta fiesta, es la que organiza la comida, los invitados, digamos, toda la logística para que sea un éxito la mayordomía. Entonces, aunque las mujeres en Ayutla eran las que estaban detrás de la mayordomía del esposo, esto no les permitía ser reconocidas como mayordomas, ¿no? Tampoco, por lo tanto, les podía o les permitía ser presidentas municipales. Sin embargo, esta situación cambia a partir del 2007, donde por primera vez se elige a una presidenta municipal mujer. Dice aquí, desde entonces se han elegido a 2 presidentas municipales más a través del propio sistema normativo de la comunidad Mije, lo que vendría a llamarse usos y costumbres, en el que la asamblea comunitaria es el órgano máximo de decisión y que son ajenos a los dictados de equidad de género de la reforma constitucional que viene hasta el 2015. ¿Ok? Se da entonces en las comunidades de pueblos originarios, específicamente en Ayutla, un cambio drástico en la estructura comunitaria que permite la participación política a las mujeres. Lo interesante, o por lo menos lo que a mí me interesa analizar de este proceso, es cómo la forma en que estas mujeres llegan a esa participación política, ¿ok? Por ejemplo, como hablamos ya antes, quien está detrás de la mayordomía de la organización de la fiesta es la mujer. Entonces, en Ayutla nos dice Yasnaya que las mujeres mijes encontraron en la cocina, en la preparación de la comida, un espacio para llegar a tener papeles políticos dentro de su comunidad. Entonces, un espacio que que se piensa desde otros grupos o desde fuera de las comunidades como un espacio de opresión, las mujeres mijes lo encontraron como un espacio de participación política. Yo diría, la cocina se convierte entonces en un espacio político, en un espacio de oportunidades en el que ellas encuentran la forma de llegar no solamente a participar de la vida política de su comunidad, sino también llegar a la independencia en varios sentidos, como lo es la independencia económica. Este suceso en el pueblo de Ayutla atrae la curiosidad de grupos de fuera que las empiezan a invitar a participar en congresos o se empiezan a interesar por qué una mujer llega a ser presidenta municipal en una comunidad de pueblos originarios donde se rigen por usos y costumbres, y esos usos y costumbres dictan que este tipo de posiciones solamente pertenecen a los varones. Y específicamente en Ayutla, los varones que han sido mayordomos. En este punto es donde Yasnaya nos empieza a presentar lo que ella llama los ruidos comunicativos. ¿Por qué? Porque lo que para estas mujeres significa una oportunidad de participación política activa dentro de su comunidad, otras mujeres lo ven como un espacio de opresión. Y esas mujeres que lo ven como un espacio de opresión, no,
no se interesan por entender cómo las mujeres mijes llegaron a este punto, sino que les hacen una invitación que, a que participen en la política de verdad, ¿no? Entonces, dice Yasnaya, bueno, las mujeres mayores de mi comunidad se preguntan, ¿por qué nos hablan de participar en una política de verdad? Específicamente, este ejemplo es sobre una funcionaria federal. Y se cuestionan las mujeres mijes que lo que nosotros hacemos no es política de verdad. Entonces, Yasnaya dice, bueno, estos ruidos comunicativos impiden que se dé un diálogo. Em, Ella también, Yasnaya también nos habla de la forma en que otras mujeres de pueblos originarios de Latinoamérica se acercan a los movimientos feministas, pero nos pone en alerta. Dice que, por ejemplo, este nicho creado para los otros feminismos le parece a Yasnaya que puede ser una trampa. ¿Por qué puede ser una trampa? Pues porque no hay comprensión de los otros grupos hacia las luchas de las mujeres de pueblos originarios. ¿Ok? Dice aquí, como apunta, sí, estoy citando, como apunta Aura Cumes, el establecimiento del orden colonial racializó el género desde entonces de manera que si ya existía una relación de opresión contra las mujeres blancas, el colonialismo les genera un pacto racial con hombres blancos. Este pacto que enuncia Cumes no debe obviarse nunca. Todas las mujeres, también las mujeres blancas occidentales, hemos quedado racializadas. Si una mujer se piensa como no racializada, es porque quedó racializada en la categoría privilegiada, que puede ser la categoría donde se encontraba esta funcionaria federal que desacredita o invalida las luchas de las mujeres mijes para posicionarse en la política de la comunidad, que por supuesto es una política también. No, no hay política de verdad o política de mentiras. ¿Ok? También Yasnaya nos alerta sobre el poder de estos grupos de fuera de las comunidades de pueblos originarios, específicamente fuera de la comunidad de Mije, donde estas mujeres o estos feminismos tienen el poder de incluir, pero el poder de incluir también les da el poder de excluir. Por eso es que excluyen las luchas de las mujeres mijes a través de la cocina, a través de la preparación de alimentos que les permite posicionarse dentro de puestos políticos que históricamente habían sido destinados solamente a los hombres, ¿no? Yasnaya nos dice que en su comunidad esto ha sido un proceso muy importante y que con el tiempo estas mujeres no solamente han ocupado puestos en en la presidencia municipal, sino también han sido nombradas en cargos que incluyen la impartición de justicia tradicional y han podido influir en labores de seguridad y de castigo a la violencia de género que se vive dentro de las familias. De la titularidad, estoy citando nuevamente de la titularidad de una fiesta como la mayordomía, las mujeres de mi comunidad se han abierto espacios en la vida comunitaria mediada por anhelos que hierven junto a la comida y junto a esa habilidad de alimentar a los demás, afirma Yasnaya. Bueno, me parece importante también citar que Yasnaya habla mucho sobre los señalamientos que hacen mujeres de otros grupos feministas. Por ejemplo, ya había dicho sobre la funcionaria federal que las invitó a hacer política de verdad, porque para ella hacer política a través de el espacio de la cocina y de la preparación de alimentos no significaba una política de verdad. Pero también hay otras formas en las que Yasnaya siente que se da una no comprensión, un ruido comunicativo, un ruido que impide el diálogo entre esos grupos de fuera de las comunidades de pueblos originarios y las luchas de estos pueblos originarios, ¿ok? Por ejemplo, ella nos habla eh, nos dice que, por ejemplo, las mujeres de fuera de los grupos
mijes consideran que lo que se da, el colonialismo, el patriarcado y el capitalismo, que ejerce violencia de género en las mujeres mijes, es como parte de su historia, es como parte de sus usos y costumbres. Y Yasnaya cuestiona, bueno, ¿por qué tiene que ser parte de nuestros usos y costumbres algo que viene intrínseco a nuestros ancestros? Y lo que se da, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Los piropos que se dan en la Ciudad de México no son considerados como parte de los usos y costumbres, pero sí son considerados como una manera de oprimir a las mujeres por parte del patriarcado. Entonces, dice, hay que tener cuidado con esto, porque a nosotras se nos pone de intrínseco esta violencia de género que sufrimos, porque es parte de nuestros usos y costumbres. Pero entonces, la violencia que sufren las mujeres, digamos, en la Ciudad de México, en la cultura chilanga, no está ligado a sus usos y costumbres, está ligado a una violencia de género. eh, Nos alerta a poner atención en este señalamiento. Dice ella, cito aquí, estas ideas que ligan al patriarcado que sufrimos a una condición esencial y tradicional de nuestras culturas, pocas veces lo encuentro en los análisis que hacen del patriarcado occidental. Entonces, esto lo hace refiriéndose al acoso callejero en la Ciudad de México, ¿no? De lo que ya les hablaba antes. Dice, si en nuestro caso, las violencias de género que sufrimos responden sí al patriarcado, pero a un patriarcado que no podemos desligar de la opresión colonial y de nuestra condición de mujeres indígenas. Eh, para hablar de la situación de las mujeres indígenas y las violencias que vivimos, se necesita dejar de reducir la explicación a simples rasgos de cultura, tradición, usos y costumbres, porque indígena no es un rasgo cultural. Además, es necesario señalar que aunque muchas mujeres indígenas que luchan se han adscrito al feminismo, ya sea al occidental o al comunitario, otras muchas luchan desde otros múltiples lugares que mantienen distancia del término feminismo, no por antifeministas, sino por mantener evidente que las luchas occidentales son solo una entre muchas que las mujeres han emprendido en el mundo. Em, por ejemplo, en este caso ella también nos habla, esto ya en otro artículo periodístico, sobre cómo en los espacios universitarios se habla sobre la forma o la dote que las comunidades de pueblos originarios tienen cuando una mujer va a casarse, ¿no? Ella habla específicamente de un ejemplo donde una compañera de la universidad le bromeando y con un tono de indignación le dice, cuando te cases, ¿por cuántas botellas de mezcal van a venderte? En ese momento, dice Yasnaya, no podía expresar claramente la fuente de mi indignación sobre esta pregunta, pero respondí, no era respondí con otra pregunta. Cuando te cases, ¿cuándo costará el anillo con diamante por el que van a venderte? Respondieron que no era lo mismo, que el anillo era un presente. Entonces es lo mismo, respondí. Eh, Sigo citando a Yasnaya, no podemos negar y menos podemos hacerlo las mujeres indígenas. Las violencias de género que suceden en nuestras comunidades y en contra de las cuales también hemos articulado nuestras luchas. Sin embargo, la condescendencia colonial nos mira automáticamente como víctimas de un patriarcado exacerbado por nuestra cultura y no por el colonialismo. Sería posible analizar las marcas patriarcales en nuestras tradiciones, analizándolas como huellas en todas las culturas, incluyendo la occidental. Termino de citar a Yasnaya. Esto es que no podemos atañer estas violencias como parte de la cultura de los pueblos originales. Estas violencias son violencias y se dan en las
culturas, o más bien se dan en las comunidades de pueblos originales, se dan en las comunidades de mujeres occidentales, se pueden dar en comunidades con mujeres musulmanas, africanas. O sea, la violencia de género es violencia de género. Y no podemos demeritar esto porque se trate de una mujer de una comunidad de pueblos originarios. Quiero terminar esta presentación con digamos, un llamado directo de Yasnaya hacia la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y cito textualmente lo que escribe Yasnaya en uno de sus artículos periodísticos en el diario El País. Y se refiere empezando al acontecimiento en donde la funcionaria federal les invita a hacer políticas de verdad, porque invalida la forma en que las mujeres mijes llegaron a posicionarse como presidentes municipales en el 2007. Cito, dice, nos estaba animando a tomar las herramientas del amo porque al parecer la estructura política que nos ha permitido resistir 500 años desde las lógicas del cuidado no eran herramientas de verdad para ella, no eran política de verdad. Ahora que tomas una de las herramientas privilegiadas del amo en tus manos, una herramienta diseñada a medida de él, ¿te servirá para desmantelar su casa? Espero que las celebraciones de tu toma de posesión no opaquen la posibilidad de otros horizontes de lucha para las mujeres, que no sirvan para acallar las elecciones políticas de miles de mujeres que en este mismo territorio están construyendo otras herramientas, las propias, para enfrentar la crisis que viene y que cada vez más se está dejando sentir. Es decir, no porque otras mujeres tengan otras herramientas, otros espacios donde puedan llegar a tener posiciones políticas o posiciones importantes o alcanzar ciertas independencias políticas, económicas o ciertos logros, quiere decir que las luchas de otras mujeres no sean válidas o no sean políticas de verdad o no sean luchas de verdad. Entonces, no podemos hacer universales o únicas las luchas de un grupo. Tenemos que aprender a escuchar a los otros grupos, a comprender sus luchas y entender que cada grupo lucha de forma diferente porque tiene diferentes realidades. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela Cruz, muy esclarecedora tu, tu ponencia, ¿no? En el análisis de los textos de Yasnaya, quien también cita también obras de otras autoras y feministas, ¿no? Como Audre Lorde, en tanto la escritura, el poder de la escritura de las mujeres. Bueno, estoy esperando a que nos hagan comentarios a través de Facebook. Por lo pronto, Eduardo Díaz agradece y dice que súper interesantes las ponencias de las tres y bueno, manda aplausos a estas ponencias. Entonces yo quisiera invitarlas a que abramos nuestras pantallas para dialogar un poco sobre nuestras investigaciones desde tres puntos de vista, digamos, o desde tres lógicas. La primera sería aspectos que tienen que ver con las metodologías, con estos procesos metodológicos que ustedes han seguido a lo largo de su trabajo de campo o de revisión de estos documentos, pero también me gustaría que dialogáramos sobre aspectos epistemológicos en tanto desde dónde se sitúan ustedes para
pues empezar a hacer estas investigaciones, ¿no? Algunas de ustedes ya lo han dejado claro, pero me gustaría que profundizáramos al respecto. Ahora bien, respecto si me lo permiten, las tres, tengo algunos brevísimos comentarios que me han evocado sus ponencias, las cuales me parecen muy interesantes porque abordan temáticas actuales que nos preocupan, ¿no? A nivel nacional e internacional sobre la presencia de los pueblos originarios, estos aspectos de coloniales, ¿no? Estas miradas de coloniales también para el análisis de estos pueblos de coloniales. En el caso de Angélica Wanner, me gustaría saber, por ejemplo, el proceso que has integrado para este postdoctorado y que si has pensado en incluir referencias bibliográficas de mujeres Vinizá contemporáneas, sé que tu título dice medio siglo, pero por ejemplo pensando Macario Matus, quien ha sido poeta y escritor, que bueno, ya falleció hace algunos años, pues ha dejado también un delegado muy importante desde la perspectiva poética en la que también nos enuncia estas otras formas de ser zapoteca en tanto las diversidades sexuales, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay otras vinculaciones con aspectos de los Vinizá. Y también pensaba si habías revisado aspectos poéticos de Irma Pineda o de Natalia Toledo, en tanto que también están mencionando, digamos, desde la perspectiva lingüística, ¿no? En sus poemas queda muy clara también esta espiritualidad que has mencionado de los Vinigulasa y de todos estos textos filosóficos de la zapotequidad que hay en torno a esta cultura y que creo que, bueno, sería como también dar continuidad a todo este legado histórico mesoamericano, pero también este legado académico, intelectual y filosófico de los pueblos originarios. Bueno, algo pasó aquí con mi sistema de internet, me disculpo, no sé dónde me quedé, pero bueno, pensando también en el tema de Angélica Wanner, continuó, es el maestro Vicente Marcial Cerqueda, no sé si también has tenido este contacto con él, en tanto que es sociólogo, escritor y traductor de Yasá, y él también ha hecho importantes estudios etnomusicológicos respecto al legado musical también, en donde queda muy clara la cultura o la zapotequeidad de este pueblo, ¿no? De los zapotecos del Istmo que habitan, que existen, que están en el Istmo de Tehuantepec, que está conformado por estos dos distritos. Uno de ellos es el distrito de Tehuantepec y el otro es el distrito de Juchitán. Y bueno, pensando también en otro concepto que es la zapotequización, ¿no? Que ha sido pues algo que ha dialogado Leticia Reina en tanto en aspectos coloniales o de principios de siglo, en donde también hay esta influencia no solo filosófica entre los Vinizá, sino también a nivel internacional, ¿no? Y también me gustaría saber si, bueno, en tu experiencia como revisora de textos, de literatura y de revistas, has tenido contacto con la editorial Melendre, ¿no? Las revistas de Melendre que elaboran ahí en Juchitán, seguramente sí. Pero bueno, de esto que yo menciono, no sé si pueda saber un poquito más acerca de si concuerda o no con tu postura. Y bueno, en ese sentido lo dejaré ahí. No sé si puedo pasar rápidamente a comentar algo a Adelaida rápidamente en lo que, y ya al final le cedo el micrófono nuevamente conforme fuimos participando. Creo que es muy interesante esta revisión de este texto que nos has presentado.
tendría el mismo comentario, ¿no? Si hay, en tanto, si esta bibliografía que has visitado puede haber también aspectos en donde sitúe, más allá de la comunalidad, aspectos que tengan que ver con los procesos migratorios de mujeres, en tanto que ahora también las mujeres están pues migrando ampliamente y no necesariamente que tenga que ver con migrar en familia, sino mujeres jóvenes que están en constante flujo migratorio, ¿no? Entonces, pensaba si eso lo vas a tomar en cuenta y si no, también sería muy pertinente saberlo. Y bueno, creo que la XEPUR, la Voz de los Purépechas, que fue fundada en 1980, ha sido de gran importancia para la comunidad purépecha de esta región, en tanto que ha permitido dar continuidad a aspectos lingüísticos y culturales, como bien lo mencionas, ¿no? Aquí hay un aspecto, por ejemplo, entre el trabajo de Angélica y el trabajo de Adelaida y el trabajo de Gabriela Cruz, Gaby Cruz, que se unen en un aspecto sociocultural muy importante que es la fiesta, la Guelaguetza, la fiesta que los purépechas regresan con sus aportaciones em, que generaron con sus trabajos en la migración y bueno, finalmente el aspecto político en el que está imbricada la mujer en el fortalecimiento de la comunalidad a través de las redes de apoyo entre las mismas mujeres que son las que están organizándose en la cocina. Y ahí es donde también se enteran de pues, muchos aspectos políticos y culturales de la comunidad, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, las tres están bastante bien vinculadas. Y luego la pregunta, por ejemplo, para Adelaida, o lo que me gustaría saber es si tienes algún inicio de esta migración, de esta diáspora que mencionas. Aquí estás mencionando un texto donde lo empieza a ubicar, pero sí me gustaría saber si tú tienes como ubicado temporalmente este proceso en alguna década. Que bueno, y como bien lo dijiste también, esto continúa derivado de todos los conflictos geopolíticos que hay en esta región o que estamos viviendo actualmente en este país, ¿no? Y respecto al trabajo de Gabriela Cruz, que me parece muy importante que haya tomado los textos de Yasnaya Aguilar justamente para hablar del tema de la fiesta como centro de crecimiento, gestión, consolidación de lo político, pero no es una política androcéntrica, etnocéntrica, sino es una política, como bien lo refieres tú en tu análisis de la comunalidad, donde las mujeres estamos de alguna u otra manera proponiendo que existe este giro, ¿no? De lo androcéntrico, o como bien lo mencionas, lo refieres tú, Gabriela, de aspectos patriarcales que los estamos mirando y que nos atraviesa a todas las mujeres en tanto las políticas, ¿no? Políticas que son vinculadas con una mirada del Estado, ¿no? Con una mirada colonialista, y creo que sí nos dejas en claro este sistema de opresiones en las que las mujeres, en particular en este caso de las mujeres mijes, que están encarnando de manera personal. Entonces, bueno, en ese sentido, a mí ya nada más la pregunta para Gabriela sería si desde tu interés particular, cómo estás pensando esta transformación también del aspecto de la política que pueden hacer las mujeres, o si le podríamos llamar de otra manera, ¿no? O enunciar de otra manera, que no sea esta política, que sea como sinónimo de la política hegemónica de la que los estados nos han obligado a estar, tener y vivir. Y bueno, aquí yo dejaría hasta aquí mis comentarios. Voy a revisar las redes sociales mientras me encantaría escucharlas y que dialoguemos en este tiempo que nos queda de sesión de la mesa. Gracias. Bueno, puedo empezar
yo solamente porque estuve tomando notas y hay como mucho que pudiera decir, pero para empezar, para hablar un poco sobre mi metodología, pues viniendo de un departamento de español y portugués, me enfoqué en, pues, eh, como decimos aquí, close reading, ¿verdad? O lectura cercana. Al final, pues las revistas serán como el corazón de mi proyecto, pero también usé pues investigación de archivo y teoría indígena, también bastante como basada de los Estados Unidos, de escritores indígenas de aquí, de este territorio. Entonces, sí, así yo expliqué mi metodología y también usé este concepto de Cabahuil, que viene del Popol Vuh, inspirada por este libro de la doctora y profesora Gloria Chacón de UC San Diego, que habla de Cabahuil como representado por una águila con dos cabezas, una doble mirada. Y entonces yo estuve como leyendo estos textos, tratando de usar esa doble mirada para ver cómo estos escritores intelectuales estaban em, inspirados por la cultura, el conocimiento zapoteco y a la misma vez por movimientos o corrientes intelectuales y literarias latinoamericanas y mexicanas, y a veces como globales. Sobre mi posicionalidad, pues yo soy también parte de la diáspora zapoteca. Mi mamá y su familia son de Oaxaca, de la Sierra de Oaxaca, entonces otra región. Y cuando yo fui a Juchitán por la primera vez, fue como muy diferente, ¿verdad? De la cultura zapoteca que yo conocía. Creo que por donde estaban y... Y sí, fue como interesante aprender, ¿verdad? Como lo que yo reconocía como zapoteco no era lo que yo estaba viendo en Juchitán. Muchas cosas sí, pero muchas cosas no, ¿verdad? De la comida también era muy diferente. em, pero sí, vengo como de esa posición. Por eso tengo interés, creo que en la literatura y el conocimiento zapoteco. Y al principio quería analizar a estas poetas contemporáneas, como mencionó usted, Irma Pineda, a Natalia Toledo. Y sí fui muy, muy afortunada de poder conectarme con Irma Pineda más que nada. Ella fue un gran recurso para mí cada vez que estaba yo en Juchitán o en Oaxaca, que fueron varios veranos. Me conectaba con ella, platiqué con ella sobre su experiencia. Pues ella conoció, ¿verdad? A Víctor, a Macario, a mucha gente ahí en Juchitán, intelectuales muy, muy importantes. Entonces, pues me invitaba a un mezcal y platicábamos en las tardes. Y sí, pues sí tuve su apoyo y eso fue algo que sí me faltó en la revista, algo que platiqué con ella sobre este tema de las mujeres, ¿verdad? Porque cuando yo empecé a leer estas revistas, pues me di cuenta de que eran muchos hombres, hombres escribiendo, porque pues eran hombres los que iban a la UNAM, ¿verdad? Desde Juchitán. Entonces, yo estuve también buscando así como a las mujeres escritoras. En la primera revista Pineda aparece que fue la esposa de Andrés Enestrosa, y cuando yo estuve buscando material sobre ella, casi todo lo que encontraba fue la esposa de Andrés Enestrosa. No, nada de ella sobre como ella misma, independientemente como intelectual, como escritora, porque también publicó un artículo en NESA sobre la educación de las niñas en Juchitán y fue editora unos meses cuando Nestrosa se vino a los Estados Unidos para su beca de Guggenheim. Pero casi nada de información sobre ella. Para Guchachi Reza, que también fue la tercera revista que me enfoqué, um, Gloria de la Cruz, la hermana de Víctor de la Cruz, y Elisa Ramírez Castañeda, que a ese tiempo era esposa de Francisco Toledo, también estuvieron involucradas en la creación de esa revista, en la creación de la Casa de Cultura. Pero yo cuando estaba investigando esta revista aquí en los Estados Unidos, todo lo que veía era
Víctor de la Cruz, Francisco Toledo, ¿verdad? Nombres de hombres. Ellas casi siempre, pues, no, ni mencionadas. Y sí fue una discusión que tuve cuando defendí mi tesis de que como pudiera ser todo otro libro, todo otro proyecto sobre estas mujeres involucradas en estos proyectos que tuvieron papeles muy importantes, pero que han sido como borradas de la historia. Pero a la misma vez aparecen artículos, especialmente en NESA, en el periódico de 1930, sobre mujeres juchitecas, ¿verdad? Como Flores, y su ropa y sus enaguas y todo eso. Entonces es como una, no sé, una tensión que yo vi ahí, pero que pues por el tiempo no pude explorar muy bien. Em, Sí, puedo decir más, pero también lo quiero pasar el micrófono a mis compañeras y luego ya pues sigue. Si hay tiempo, continúo. Sí, perdón, aprovechando que Adelaida va a hacer ahorita un comentario, quisiera también eh, agregar este comentario de Cristian Andrés Mora, que nos está viendo a través de Facebook. Dice, felicidades a las tres expositoras. Tengo una pregunta para Adelaida. En su presentación vimos los aspectos positivos de la migración para la población purépecha. ¿Afecta también la salida de los miembros de esta población la vigencia de la cultura purépecha? Es decir, ¿tiene también efectos negativos esta migración? Y para Gaby, ¿se han vislumbrado hoy posibilidades de conexión entre feminismo o la lucha de los derechos de las mujeres en la ciudad y en el mundo rural o de identidad indígena? Saludos y gracias. Bueno, disculpen que haya vuelto a abrir el micrófono, pero creo que era pertinente en tanto que siguen también Adelaida y Gaby, y si quieren, después regresamos a un cierre general, igual retomando con sus comentarios, Angélica. Pero bueno, seguimos con Adelaida y posteriormente con... Sí, muchas gracias. Bueno, creo que la pregunta que hicieron en Facebook de que si hay algunos efectos negativos de la migración, pues sí, sí los hay. Como decía en el texto, Martínez expone cómo muchos de estos migrantes tienen que cruzar, ¿verdad? La frontera, que es un acto que está lleno de violencia fronteriza a lo largo de su jornada y a lo largo de su viaje, pero creo que también ahora ya que la frontera ya está tan militarizada, tan llena de tecnología, ya es muy difícil poder migrar entre Estados Unidos y México ilegalmente como lo hacían muchos de estos migrantes purépechas. Y creo que uno de los impactos más negativos para estos migrantes que son indocumentados, que vienen acá ilegalmente, es que pues ya no puedes regresar tan fácilmente al pueblo. Así que si te quedas acá en Estados Unidos, creo que hay esa desconexión, ¿verdad? Con el pueblo, de que si eres ilegal y estás acá, no puedes participar tanto en las fiestas anuales que hay, no puedes participar en cargos o simplemente pues te desconectas de la cultura y del lenguaje y del pueblo. Pero creo que, bueno, apenas estoy a principios de mi investigación, pero una de las cosas que sí quiero seguir analizando y investigando, porque yo también soy parte de la meseta purépecha, es cómo acá la diáspora ha ido creando festivales purépechas, donde una vez al año purépechas de todas las regiones vienen y hacen fiesta y, o sea, tratan de mantener vivas esas tradiciones, esas costumbres y esa comida, ¿verdad? Y a lo largo de mi investigación también he notado que muchos purépechas, pues están en pequeños, lugares como en Chicago hay muchos michoacanos, hay muchos, purépechas y también aquí en California, en Coachella Valley. Y uno de los libros que voy a estar investigando también, es una etnografía, una memoria por un autor que se considera chicano, pero tiene ancestría purépecha. Su abuela fue purépecha. Él explica un poco más sobre cómo es vivir o crecer con estas raíces purépechas aquí en California, en Coachella. Así que eso sería para esa pregunta. Me brinco a la pregunta que tú me hiciste, Fabiola, sobre si hay aspectos que tengan que ver con las mujeres. Y definitivamente sí.
Creo que cuando estaba pensando y formulando mis ideas de la investigación, es muy personal para mí porque mi familia es un migrante, es una familia purépecha migrante. Entonces, siempre tuve presente como la idea de los migrantes, no solamente los hombres, pero también las mujeres, ¿verdad? Y creo que vemos eso más que nada como cómo las mujeres vienen migrando y creo que si tienen problemas los hombres en cruzar, creo que se aumenta un poco, bueno, bastante, ¿no? Cuando eres mujer. Am, pero también me interesa mucho ver cómo cambia el rol de la familia cuando migran las mujeres purépechas acá, porque creo que ya es, si se quedan allá en Michoacán o si vienen para acá, creo que cambia este rol donde se mueven a ser las cabezas de la familia y toman como el rol principal de la familia. Uno de los filmes que estoy analizando que se llama Cherán, que también se enfoca en Cherán y se llama Cherán, la esperanza ardiente, se enfoca en cómo las mujeres se resisten, ¿verdad? Porque en la presentación dije cómo las mujeres encabezaron este movimiento al rebelarse al crimen organizado. Creo que podemos ver específicamente en Cherán, podemos ver cómo las mujeres se están rebelando en no ser desplazadas de su pueblo. También en ese documental habla un poco sobre Radio Fogata, que es como una radio comunitaria que empezó con jóvenes cheranenses, con mujeres cheranenses y cómo están abriendo conciencia, ¿verdad? Del siempre recordar el levantamiento que sucedió y este conflicto armado que sucedió en Cherán contra el crimen organizado. Así que sí, las mujeres están muy presentes en mi investigación y definitivamente es algo que quiero seguir definiendo un poco más ya que vaya empezando un poco más la tesis y desarrollando eso. Y no sé si quieres que conteste la pregunta de la década, no sé si tenga tiempo, ¿sí? Ok. Sí, también para contestar tu pregunta sobre si hay algún inicio de la migración purépecha. Sí, puedo pensar que creo que empezó a los principios del programa Bracero, que ocurrió como en los 1940 a los 60. Desde allí se puede mirar que allí ya fue cuando empezó esta migración hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Pero creo que a mí me interesó un poquito más saber cómo era, bueno, por cómo creció aún más, ¿verdad? La migración legal e ilegal, ya después de que vemos estas reformas neoliberales, ya que muchas de estas reformas pues impactaron tremendamente estos pueblos, ¿verdad? Así que sí, pero esta es la década en la que podemos mirar que empieza esa migración. Gracias. Adelante, Gabriela. Ok, muchas gracias. Bueno, contestando la pregunta que me hiciste primero sobre si podíamos llamar de alguna manera que no sea como las luchas políticas a esto que se está viviendo. No te puedo contestar yo. Creo que este es parte de un proceso y parte de la lucha de no solamente de las mujeres de comunidades de pueblos originarios, sino de muchas mujeres que desde distintas fronteras, desde distintos lugares estamos luchando, ¿no? Principalmente en México, ¿no? Donde tenemos tanta violencia de género, tanto feminicidio, ¿no? Entonces, creo que cada comunidad o cada mujer puede hablar de su propia experiencia y no sabemos si los espacios que han encontrado puedan ser llamados espacios políticos o no, pero sí sabemos que son espacios que las han llevado a liberarse de la violencia de género de alguna forma. Y creo que es importante en este contexto escuchar todas las experiencias y no invalidar ninguna de estas experiencias, ¿no? No ser condescendientes de entre mujeres con las experiencias de las otras, porque son tan válidas como las experiencias de todas, ¿no?
Entonces, yo, por ejemplo, cuando leí a Yasnaya y leí esta anécdota de la cocina, a mí me hizo mucho ruido, ¿no? Porque en mi experiencia personal, para mí la cocina y el espacio doméstico es un espacio de opresión, pero nunca me había puesto a pensar en que para otras mujeres este espacio representaría un espacio de oportunidades, de independencia, de posicionamiento político o de servicio dentro de su comunidad, como con las mujeres mijes, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo mucho eco y me puse a pensar y dije, sí, es cierto, muchas veces invalidamos, ¿no? O sea, las experiencias de otras, las vemos de forma condescendientes, las pobreteamos, ¿no? Ah, pobrecita, así es en su comunidad, así es su familia, así es su realidad. No, o sea, todas tenemos algo valioso que aportar y todas las experiencias son válidas, ¿no? Eh, y no podemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres de pueblos originarios, no podemos atribuir la violencia de género a sus usos y costumbres. O sea, no, no es así, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que me hacían por Facebook, si se ha vislumbrado algún posible diálogo, eh, creo que estamos en ese proceso. Se empieza a vislumbrar, es muy lento, pero estamos en el proceso de entablar un diálogo, ¿no? De unas con otras sobre nuestras distintas experiencias. Pero creo que algo muy importante es aprender a escuchar al otro, aprender a escuchar a la otra, sin condescender con esa otra, con su experiencia, sin invalidar y sin pobretear, sin querer imponer mi punto de vista, mi experiencia, ¿no? Como válida y como universal. Entonces, creo que es muy importante escuchar eso y es muy importante escuchar toda esta, digamos, estas propuestas que Yasnaya nos hace, ¿no? Y que no solamente lo hace en el marco de las luchas de las mujeres mijes dentro de la comunidad, sino en el marco de la discriminación y la racialización que sufren los pueblos originarios, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, donde han sido excluidos de lo que es el Estado, ¿no? O sea, forman parte de la nación porque están ahí, pero el Estado no los toma en cuenta. Para el Estado son invisibles, ¿no? Y son excluidos. Muchísimas gracias por estas respuestas y estos comentarios. Bueno, si gustan, vamos cerrando esta mesa número 4 y si les parece bien, que ustedes comenten algo final para cerrar esta mesa, yo se los agradecería muchísimo. Y también, bueno, pues decirles que he aprendido mucho acerca de sus trabajos de investigación y que pues les deseo un gran éxito en la culminación de este proceso académico, pero que también, bueno, después si nos quieren también decir dónde podemos leerlas o dónde podemos consultar sus trabajos o dónde podemos ver los avances de sus investigaciones, bueno, también sería enriquecedor seguir dialogando también fuera de estos coloquios o eventos académicos, justamente para profundizar en sus temáticas de investigación. Bueno, no sé quién quiere empezar. Adelante. Bueno, seguimos con la orden para. Solamente quería decir muchas gracias por estar aquí, escuchar un poco sobre mi investigación. Les agradezco mucho, les agradezco las preguntas. Tomé muchas notas de los comentarios que me dio Fabiola, cosas en qué pensar, ¿verdad? Ahorita pues yo estoy trabajando en mi primer artículo, entonces no tengo nada aparte de mi tesis, pero no sé si debería recomendar que leyeran eso. Pero si buscan así mi nombre en ProQuest, ahí debería de salir.
y ahora estoy en el proceso de trabajar un artículo sobre esos conceptos que hablé hoy, pero situados en el 1930 y hablando también de José Enrique Rodó y Ariel y Vasconcelos y la raza cósmica y como las relaciones entre esos intelectuales y los intelectuales zapotecos. Entonces, ojalá que em, sí, eso va a salir pronto. Aparte de eso, creo que puedo, sí, dar mi correo electrónico y si cualquier persona quiere mandarme un mensaje, ahí les puedo contestar. También tengo una página como de web, pero apenas estoy creándola. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, Angélica. Bueno, sí, pues no queda nada más que dar las gracias a todos y gracias a el Departamento de Español y Portugués y también al Colegio de Jalisco por cedernos este espacio y este lugar. Creo que es muy importante seguir teniendo estos diálogos y estas discusiones, ¿no? De los pueblos originarios en México y como dije, creo que esta investigación para mí de la migración purépecha es muy importante y creo que estoy viendo más y más académicos que están hablando sobre esta migración que sucede ya en México, pero también acá en Estados Unidos. Así que me gustaría seguir dialogando con personas y también muchas gracias por los comentarios, las preguntas, Fabiola. Las voy a tener en mente. Ahora mismo me estoy preparando para tomar mi examen aquí en el departamento, así que no tengo nada publicado. Pero también puedo escribir mi correo electrónico si alguien tiene alguna pregunta o quiere platicar. Creo que me va a ayudar mucho a seguir expandiendo más mis ideas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí también me gustaría agradecer a todos ustedes por su tiempo, por su atención, a escuchar parte de lo que voy descubriendo en mi proceso de aprendizaje. Yo soy una estudiante que está comenzando el tercer año del programa de doctorado, así que tengo muchísimo que aprender de todos ustedes, de mis compañeros, colegas y amigos de aquí del departamento y también de el Colegio de Jalisco. Agradezco mucho la oportunidad, el espacio de hacer un intercambio de ideas, de investigaciones, de análisis. Creo que es muy enriquecedor aprender de todos y cada uno de nosotros. Entonces, bueno, mis trabajos tampoco se pueden leer porque yo no he publicado nada hasta ahorita. Como les digo, estoy en formación todavía, me falta mucho que aprender, pero me pueden mandar un correo electrónico que ya lo puse en el chat y con muchísimo gusto podemos hacer una reunión por Zoom, platicar, compartir ideas. eh, y bueno, y considero que el tema sobre pueblos originarios es sumamente importante porque en realidad pueblos originarios somos todos, ¿no? Pero lo que es la formación de la nación-estado han quedado excluidos, ¿no? Es como si ellos no existieran, como si fueran invisibles, como si no fueran parte de nosotros, pero en realidad son nuestros ancestros, ¿no? Entonces, creo que debemos de recuperarlos en los escenarios nacionales, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica y darles el lugar que les pertenece, que en realidad es el lugar de ellos, ¿no? Entonces, muchas gracias a Angélica y muchas gracias a Adelaida por compartir sus investigaciones conmigo. Nos vemos todo el tiempo en el departamento y hablamos de todo, pero menos de lo que estamos haciendo en una forma así ya más formal, más académica, ¿no? Así que muchas gracias. Pues nuevamente agradezco sus participaciones, sus exposiciones e investigaciones que han nutrido este Congreso de Metamorfosis Mexicana, 200 años de cambios literarios y culturales. En esta mesa 4, Historia, Presencia, Resistencia y Perspectivas de los Pueblos Originarios. Agradezco también este espacio a la Universidad de California, Los Ángeles, y al Departamento de Español y Portugués, así como a el Colegio de Jalisco, quienes me han permitido moderar esta mesa
y bueno, también quienes han estado aquí pendientes de las plataformas y de la organización de este congreso. Muchas gracias. Estaremos viéndonos pronto y pues aquí cerramos transmisión. Hasta luego. Muchas gracias.